Bueno, entonces en el capítulo que revisamos ayer del libro empezamos a ver lo que es la programación lineal y pues vimos un ejemplo de un problema en el cual aplicamos programación lineal para encontrar la solución óptima. Esto pues ya en la práctica no siempre va a suceder, el de encontrar una mejor solución para el problema de maximizar o minimizar la función objetivo. Vamos a tener de hecho tres casos más probables. Y ellos son, pues, encontrar un número infinito de soluciones. Es decir, que si haya una solución para el problema, pero pues que haya muchísimas. Y por muchísimas queremos entender que todas nos dan la misma ganancia o la misma utilidad, pero pues da igual cuál escojas, y eso ya platicaremos un poquito más adelante. Otro caso, pues también como que podría pasar es de que no existe una solución y vamos a ver también cómo le haríamos. Y el otro caso es cuando no está acotado el problema. Es decir, que tú podrías, por ejemplo, entre más produzcas, más ganancia vas a tener y no tienes límite de producción. En el ejemplo de ayer sí teníamos un límite, teníamos que no podíamos hacer más de 40 soldados, por ejemplo. Y las otras condiciones también restringían el hacer los trenes, si no mal recuerdo eran los otros objetos que se producían. En el caso no acotado no tenemos esa restricción y pues podríamos hacer miles de millones y pues ya generar así más ganancia. Ya también hablaremos qué sucede en esos casos. Entonces vámonos con el caso que tiene una cantidad infinita de soluciones. Menciona el problema que viene en el libro. Nos dice que una compañía fabrica autos y camiones y que cada uno de los vehículos, para poder ser puesto a la venta, tiene que pasar por el taller de pintura y por el de ensamble. Para el taller de pintura solo pueden entrar, por ejemplo, 40 camiones por día, y de los autos pueden entrar hasta 60 por día. Para el taller de ensamble se necesitan tiene una capacidad para 50 autos por día y asimismo para 50 camiones por día. Además tenemos que cada camión contribuye con $300 de utilidad, mientras que cada auto con $200 de utilidad. Hay que maximizar la ganancia por día de esta empresa. Si no mal recordamos también, la ganancia la tenemos que tomar en una unidad de tiempo. En este caso el problema ya nos menciona que es por día, entonces todas nuestras restricciones deben de estar acopladas a un solo día. Y pues yo ya pongo aquí lo que es una tabla resumiendo todo esto, ¿sí? Es decir, producto, pintura por día, la capacidad del taller de pintura por día, la capacidad del ensamble y la utilidad. Lo primero que debemos de hacer para resolver este problema, pues otra vez, es definir nuestras variables. La variable número 1 pues va a ser el número de camiones por día, es decir, producidos por día. Y el número 2, el número de autos producidos por día. ¿De acuerdo? Y ahora sí, lo siguiente es definir la función objetivo. Esta va a ser una función de dos variables que ya definimos, f de x1 y x2. Y como queremos maximizar la ganancia, pues es la utilidad. Sería, depende de cuántos camiones haga, voy a multiplicarlo por 300, porque cada camión me da 300 de utilidad. Asimismo con los autos, le voy a sumar 200 por x2. Y esta función hay que maximizarla. Vámonos ahora con las restricciones. Entonces, tenemos que la unidad de medida, del tiempo es de un día. Ok, entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Por ejemplo, para el taller de pintura tenemos estos dos datos. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ponerlo a la inversa. Es decir, un cuarentavo de x1 más un sesentavo de x2 debe de ser menor o igual que un día. ¿Por qué lo escribí de esta manera? Pues por la siguiente razón. El producir un auto dado que... ¿Por qué lo escribo de esta manera? Por la siguiente razón. Yo tengo que en un día puedo producir en el taller de pintura 40 autos. ¿De acuerdo? Entonces, que eso al revés, viéndolo de manera inversa, pues quiere decir que un cuarentavo es lo que ocupa un auto por día. Así mismo, en camiones. Y así mismo para los autos, un auto necesita un sesentavo de día para poder ser, en este caso, pintado en el taller.
y obviamente al sumarlos me debe de dar menor o igual que un día. Lo mismo para el taller de ensamble, y este pues se quedaría como 1 sobre 50 x2 más 1 sobre 50, perdón, era x1 aquí, está lo mismo, x2, aquí están iguales dado que la capacidad del ensamble es lo mismo para ambos, y eso una vez más tiene que ser menor o igual que 1. Y finalmente pues suponer la no negatividad. ¿Qué es la no negatividad? Pues que no podemos producir menos 2 carros, menos 3 carros. Podríamos producir 0 o más autos o 0 o más camiones. Entonces pues básicamente aquí está nuestro modelo de programación lineal. Tenemos que maximizar esta función objetivo sujeto a estas 3 restricciones y vamos a resolverlo. Entonces vamos a utilizar el método gráfico para resolver este problema que ya lo escribí por acá. Y pues consiste en lo siguiente, vamos a utilizar los distintos colores para no confundirnos. Vamos a graficar primero esta restricción. Habíamos dicho que esto se igualaba y a final de cuentas pues es una recta en el plano. Hay que construirla. Ya ahorita ya no voy a hacer el proceso de la construcción analítica, simplemente la voy a dibujar para no extender el video. Pero pues se hace de manera análoga a como lo hicimos en el capítulo anterior, encontrando 2 puntos, ¿verdad? Ok, entonces la primera se ve de la siguiente manera. Es la primera recta. La segunda recta, vamos a ver cómo trabaja. Trabaja en 50 aquí y en 50 acá. Unimos esos 2 puntos y ya queda. Mencionaba entonces que este punto de aquí era 40. Este punto de aquí es 50. Este punto de acá es 50 y este es 60, ¿verdad? Vamos de 10 en 10. ¿Ok? Y pues esta restricción simplemente hace que tomemos este lado del plano. ¿Por qué no tomamos en este caso ni el plano de abajo, ni el plano de este lado, ni el de acá? Solamente por esta restricción. Ahora sí, ¿cuáles son los puntos extremos o puntos factibles? Son los siguientes. Sería, pues primero vamos a ver más bien el conjunto. Pues sería el conjunto que nos queda es este de aquí, ¿verdad? Este cacho de aquí no, porque tienen que cumplir las dos. Y este cachito, por ejemplo, cumple el rojo, pero no cumple el verde. Entonces queda este conjunto. Entonces, ya teniendo dibujado el conjunto factible, vamos a encontrar los puntos extremos, que son los puntos que nos van a dar la mejor solución posiblemente. Y estos son este y este. Estos dos, si los conocemos, son el 0,50 y el 40,0. Habría que encontrarlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Haciendo un sistema de ecuaciones que lo tenemos aquí. Lo resolvemos de manera análoga como lo habíamos hecho en el capítulo pasado. Y ese resultado nos va a dar que es 20,30. ¿Sí? Y lo único que nos queda pues es probar cuál es la mejor de estas 3, ¿sí? Lo probaremos con la función objetivo al evaluarla. Es decir, f de 0,50, que es este punto, nos da 0 por 300 y 200 por 50 nos da $10,000 de utilidad. El siguiente punto es el 20,30. Este nos da 20 por 30 son 6,000 y 30 por 200, perdón, 20 por 300 son 6,000 y 30 por 200 son 6,000, o sea, hace $12,000 de utilidad. Y el último sería este de abajo, 40 y 0. Es decir, serían 40 por 300 son 12,000 y 0 por 200 pues son 0, entonces son $12,000 de utilidad. Aquí está el caso que mencionaba, que va a haber diferentes soluciones. Y de hecho no nada más va a haber estas dos. Se tiene además que todo punto que esté en esta partecita, es decir, el segmento que une a este punto y este punto que nos dio la misma solución, todo puntito que agarremos de ahí nos va a dar 12,000. Y eso nos da ya bastante libertad. ¿Por qué? Porque quiere decir que podríamos agarrar cualquier punto de ahí, y por punto entendemos que seleccionar cualquier cantidad de autos o camiones que cumplan con que están en esta rectita, y pues siempre nos van a generar $12,000 de utilidad. ¿Cómo elegir la mejor? Bueno, eso ya va a depender de la empresa, dependiendo a lo mejor de la demanda. Ya nos tendríamos que meter a investigar de que si se necesitan más autos que camiones, que probablemente así sea, pero bueno, eso ya le concernería a la empresa. Bueno, entonces vámonos al caso número 2, que era ahora un caso sin solución. Vamos a considerar el mismo problema, es decir, aquí lo tenemos, la misma función objetivo, las mismas restricciones, vamos a añadirle unas más. Vamos a suponer que la demanda de los camiones es de al menos 30 camiones por día y la demanda de los autos es de al menos 20 autos por día. Vamos a ver cómo se modifica
el momento de graficar. Aquí está las mismas rectas que habíamos dibujado anteriormente, donde este punto habíamos dicho que era el 40, 0, el 50, 0, este es el punto 0,50 y este es el punto 0,60. Estas son las primeras dos restricciones. Nos falta dibujar ahora la restricción que x1 sea mayor o igual que 30 y que x2 sea mayor o igual que 20. Vamos a ver qué sucede cuando dibujamos esas dos. A ver, como x1 es en la primera coordenada, vamos a hacer que sea mayor o igual que 30, es decir, aquí vale 30, dibujamos la recta. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, hasta ahí, ¿cuál sería el conjunto solución? Uno que cumpla tanto el rojo, el verde y el azul. Sería simplemente este cachito de aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá afuera cumple el rojo, cumple el azul, pero no cumple el verde. Aquí adentro cumple los tres. Faltaría ahora el 20. Como ya no tengo colores, vamos a dibujarlo con el negro. Nos queda aquí, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser donde se cumplan todas? Pues ya no hay. ¿Por qué? Porque de este lado se cumplen nada más la roja y la negra. Aquí en este espacio se cumple la roja, la negra y la azul, pero no la verde. Y acá adentro ya no se cumple ni la negra ni la roja. Por lo tanto, pues no hay un conjunto factible. Es decir, en ningún caso vamos a tener que se cumplan las 4 restricciones a la vez. Y por lo tanto es un problema lineal que no tiene solución. Vámonos ahora con un caso donde la solución es no acotada. Como su nombre lo dice, algo que no está acotado es algo que crece sin que se detenga. Entonces pues esperamos que eso ocurra con nuestra función, que crezca, es decir, que la utilidad siempre puede ir subiendo. ¿De acuerdo? Entonces tomamos este ejemplo que viene en el libro, es maximizar esta función objetivo sujeto a estas 3 restricciones. Entonces, esta de abajo pues simplemente es no negatividad, es decir, tomar este cuadrante del plano, y estas dos están dibujadas aquí. Esta primera es la rojita y esta segunda es la de color azul. Entonces, ¿cuál es el conjunto de soluciones factibles? Bueno, tomaríamos en este caso... A ver, ¿dónde se quedó? Chingüetes, me voy a equivocar. Bueno, entonces vámonos al tercer caso, donde tenemos ahora una solución no acotada. ¿Qué significa que no es acotada? Que crece pues sin una restricción. Entonces tomamos el ejemplo del libro, que es maximizar esta función objetivo sujeto a estas 3 restricciones. Tenemos la restricción de no negatividad, es decir, tomar este cuadrante, y estas dos inecuaciones o desigualdades. Graficando, otra vez con el método que ya habíamos visto, esta primera es la de color rojo y esta segunda es la de color azul. Y ahora nos dicen que es mayor. Este va a ser un poquito distinto a los que ya habíamos visto, porque por lo general siempre son una restricción que nos hace no producir más de ciertas cosas. Aquí nos dice que de hecho tenemos que producir más de esto y más de esto. Entonces, para la roja, ¿cuál sería lo que está por arriba? Es decir, todo este lado de acá, este lado no, lo de acá. ¿Y cuál sería para el azul? Pues lo que está de este lado. ¿Y dónde se intersectan ellas dos? En todo este espacio, ¿sí? Siempre que estén todo este conjunto está por arriba de ambas restricciones. Sin embargo, podemos ver que este conjunto pues crece y crece. Por ejemplo, tomar un punto aquí, tomar un punto acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y así nos vamos, y podríamos tomar un punto muy 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 arriba y pues siempre va a cumplir con estas restricciones, haciendo que esta cosa pues nos dé algo muy muy grande. Es decir, esta función objetivo puede llegar a valer 10 millones y siempre vamos a poder encontrar una solución, ¿sí? Entonces pues ahí ya tendríamos que preguntarle a la empresa o bueno, ya va a depender del problema, si hay alguna otra restricción que nos haga como que, bueno, pues tú nada más podrías tomar a lo mejor hasta aquí. Y dices, bueno, una vez que ya tomé hasta ahí, pues ya tengo que las soluciones no pueden irse tan grande como uno quiera, ¿verdad? Solamente estaría en ese conjunto. Sí, entonces es un problema no acotado. Recapitulando, entonces puede haber 4 casos. El que vimos el capítulo pasado, que es cuando existe una solución óptima.
los tres que vimos hoy, es decir, cuando hay más de una solución, y de hecho va a haber una infinidad de soluciones, cuando no hay solución y el caso acotado. Está del capítulo 3, entonces son puros ejemplos que pues vamos a ver algunos porque considero que algunos son como que muy buenos para poder después nosotros fabricar lo que es el problema de programación lineal y ya después pasar a resolverlo. Entonces, en el ejemplo de 3.4 dice que es un problema de dieta. Dice lo siguiente: mi dieta requiere que todos los alimentos que ingiera pertenezcan a uno de los 4 grupos básicos de alimentos, y los menciona ahí. Por ahora tenemos los siguientes 4 alimentos disponibles, que va a ser una barra de chocolate, una bola de helado de chocolate, una bebida de Coca-Cola y una rebanada de pastel de queso. Entonces, cada barra de chocolate cuesta 50 centavos, cada bola de helado cuesta 20 centavos, cada botella de Coca-Cola cuesta 30 centavos y cada rebanada de pastel 80 centavos. Nos mencionan además que debemos de consumir al menos 500 calorías por día, así como 6 onzas de chocolate por día, 10 onzas de azúcar por día y 8 onzas de grasa por día. Entonces, quiero encontrar el mínimo costo para poder seguir la dieta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a toparnos con un problema de mínimos. Vamos a primero definir lo que son las variables, pero para esto pues aquí está la tabla en donde mencionamos los 4 alimentos que tenemos, las calorías que nos dan, que es decir, cada barra de chocolate me aporta 400 calorías, una bola de helado 200, la Coca-Cola 150 y la rebanada de pastel 500 calorías, que esto de hecho viene aparte como una tabla en el libro. Además tenemos las onzas de chocolate que nos aporta cada alimento, las onzas de azúcar y las onzas de grasa. Esto pues va a ser una parte de las restricciones, porque por ahí tenemos que debemos de consumir al menos tantas onzas de chocolate, azúcar y grasa. Y además añadí yo lo que es el costo de cada una, que pues como queremos minimizar el costo total de mi dieta, pues esto va a ser lo que nos va a ayudar por lo pronto para definir la función objetivo. Entonces necesito las variables. Como tengo 4 alimentos, pues van a ser de hecho la cantidad de cada uno de ellos que consumo por día. Entonces las anotamos aquí. X1 va a ser el número de barras de chocolate que consumo por día, ¿sí? X2, ¿quién va a ser? Va a ser ahora el número de bolas de helado por día. X3 va a ser número de botellas de coca por día. Y X4 va a ser el número de rebanadas de pastel por día. Entonces, en base a ello vamos a definir nuestra función objetivo combinando esto con lo que cuesta cada una, ¿sí? Entonces nuestra función objetivo va a tener ahora 4 variables que son X1, X2, X3 y X4, y se define de la siguiente manera: 50 X1. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo, si no mal recordamos, esto es la cantidad de barras de chocolate que me como por 50 que cuesta cada una, ¿verdad? Es decir, si me como 3 barras me va a costar 150. Más, ahora sería 20 que cuesta la bola de helado por X2. Y continuamos, 30x3 más 50x4. Esta función hay que minimizarla, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer con las restricciones? Pues vamos a ver qué nos decía el problema. Nos dice que debemos de consumir al menos 500 calorías, es lo primerito. Ok, ¿y dónde están las calorías? Ah, pues aquí. ¿Y cuántas nos van a dar? Pues va a depender de cuántas barras me coma, de cuántas bolas de helado consuma, de cuántas Coca-Colas consuma y así. Entonces sería 400x1, que es la cantidad de calorías por barra de chocolate, más 200x2 más 150x3 más 500x4. ¿Y esto qué? Debe de ser mayor o igual que 500 calorías, ¿sí? Por día. Vámonos con la siguiente restricción, que ahora son las onzas de chocolate que debemos de consumir por día. Si se fijan, los alimentos que nos aportan onzas de chocolate solamente son 2.
la barra de chocolate y la bola de helado, que nos aportan con 3 y 2 onzas respectivamente. Entonces sería 3x1 más 2x2 debe de ser mayor o igual que, ¿cuántas onzas habíamos dicho? Que 6 onzas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo para las de azúcar y para las de grasa. Para las de azúcar, aquí todos los alimentos nos aportan onzas. Entonces vamos a ver cuánto nos aporta cada uno. Pues aquí está, sería 2x1 más 2x2 más 4x3 más 4x4, y esto es mayor o igual que, son 10 onzas como nos menciona el problema, de azúcar por día. Y finalmente nos dice el problema que debemos de consumir al menos, es decir, mayor o igual que 8 onzas de grasa por día. Vamos a utilizarlas, las que viene, la información que viene en esta columna. Serían las barras de chocolate, nos aportan 2, es decir, 2x1 más 4 onzas por cada bola de helado, sería 4x2, y así nos vamos. Ahora solamente una onza por cada Coca-Cola, x3, más 5 x4, y esto debe de ser mayor o igual que 8 onzas por día. Y finalmente definimos que x1, x2, x3 y x4 tienen que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Otra vez, porque no podemos consumir menos una botella de Coca-Cola. Entonces este va a ser nuestro problema ya planteado. Ahora, la solución. En el libro menciona solamente, bueno, de hecho nada más dice, la solución es esta, pero no dice cuál es el método para resolverlo. Y no nos dice porque hasta ahora hemos utilizado el método gráfico, y aquí no se va a poder utilizar. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque ya tenemos 4 variables, es decir, estas restricciones ya no es una recta en segunda dimensión. De hecho, nosotros podemos graficar hasta 3 dimensiones. Pero ya la cuarta dimensión ya no se puede graficar, ya no se puede ver así simplemente como lo habíamos visto hace rato con rectas y encontrar una solución factible. Entonces para esto vamos a necesitar ya otro tipo de algoritmo que se conoce como el algoritmo simplex. Ese lo veremos hasta el capítulo 4, pero bueno, por lo pronto este problema solamente fue para ilustrar cuándo ya no podemos utilizar lo que es el método gráfico.